Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989. Esto aconteció después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una pugna, un enfrentamiento entre dos bloques de países liderados, un bloque por Estados Unidos de América y el segundo bloque liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, conocidos actualmente como Rusia. El eje de este conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental que estaba integrado por varios países europeos capitalistas, defendía siempre y defiende el capitalismo como un sistema económico y una democracia liberal como un sistema político. En cambio, la Unión Soviética, la URSS o la Rusia estaba encabezada el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, que asimismo estaba integrado por áreas bajo la ocupación de un ejército rojo y otras fuerzas armadas comunistas, asimismo que defendían al comunismo como sistema económico y una democracia popular como sistema político. Las características de la Guerra Fría. No fue en sí un conflicto armado. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue el enfrentamiento entre soldados entre países, sino que más bien constituyó una amenaza permanente de conflicto entre dos bloques. El uno que estaba, cada uno de estos bloques se organizaron mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental estaba integrado por la OTAN, que es de la Organización del Tratado Atlántico y Norte, y el bloque oriental del Pacto de Varsovia. Entonces aquí se produjo un fuerte escalamiento de armamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una pugna entre estos dos grandes potencias, ¿no? Entonces comenzaron a haber una escalada, o sea, un aumento en armamento, sea bélico, bombas. Entonces hubo una escalada grande entre estos dos, ¿no? Esta pugna que hubo entre estos dos grandes potencias mundiales. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad, imagínense, con la capacidad de destruir el planeta por completo. Ya no hacía falta que venga un asteroide y nos destruya. Mire ahora, con estas armas nucleares tienen la capacidad de destruir el planeta. Esta demostración de poder y de capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio de estas superpotencias sostuvo el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría una mutua destrucción, no solamente ellos, sino a todo el mundo, ¿no es cierto? Por lo que se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo ante una guerra nuclear. ¿Sí? Nuclear. Las primeras bombas nucleares fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, si ustedes recuerdan la clase anterior que vimos sobre la Segunda Guerra Mundial. Mire, ya hubo ese impacto. Entonces tenían miedo las sociedades occidentales de esta guerra nuclear que venía o tiene consecuencias muy grandes. Vamos a ver cuáles fueron las causas de una guerra fría. Podemos resaltar dos principales. La causa predominante de esta guerra fue tanto que la Unión Soviética como Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías por todo el mundo, ¿sí? Por todo el mundo quisieron imponer sus ideologías. El plan Marshall, el cual era un plan que tenían los norteamericanos, que presentaban recursos económicos a bajos intereses para los países capitalistas para que surjan después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio,
Esto no les agradó al comunismo que estuvo a mando de Joseph Stalin. Las consecuencias de esta guerra fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas del occidente y la eliminación de los partidos no comunistas de la URSS. Esta acumulación de armas en los países satélites de las potencias, luego de finalizada la Guerra Fría, se redirigieron a movimientos de guerrillas y a guerras civiles. De esta manera se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea que Estados Unidos siempre estuvo presente en la política interna de otros países. La amenaza permanente de una guerra favoreció la aparición de nuevos movimientos antibelistas y antinucleares internacionales. Cuando hubo el fin, o cuando se puso ya más o menos fin a la Guerra Fría, fue luego del desarrollo económico de las décadas de los años 50 y 60, ¿no? Hacia los años 80 también. Ambos bloques sufrieron una crisis económica. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista, mire, que consumía grandes cantidades de dinero. El hecho de tener armamento, de tener bombas nucleares, requiere el gasto de una gran cantidad de recursos, lo que provocó que Estados Unidos y la URSS entren en una crisis económica. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. ¿Por qué? Porque todos los recursos llevaban para estar en esta pugna que tenían estas dos grandes potencias de la militarización, ¿no es cierto? Entonces es cuando se reúnen por primera vez los líderes de ambos bloques. En ese entonces, Ronald Reagan, que era presidente de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, que era presidente de la Rusia, ¿no? Acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La Rusia o la URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a la apertura mayor hacia una serie de profundas reformas internas en el occidente y que culminaron con la caída del comunismo. Esta caída del comunismo lo realizan simbólicamente o se recuerda simbólicamente con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín estaba ubicado en lo que ahora es Alemania. Tenía dividido a la Alemania, ¿no?, en dos partes por el muro de Berlín. Una vez que botaron el muro de Berlín en 1989, fue uno de los eventos que marcaron el fin de esta Guerra Fría. ¿Sí? Eso, mire, fueron los que causaron o fue el motivo para que se dé por terminado esta Guerra Fría, este enfrentamiento entre naciones, pero que todavía hasta ahora hay un poquito de residuo que todavía está en nuestro siglo XX. Los historiadores consideran que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín, como les dije, y posteriormente con la desaparición de la Unión Soviética en 1991. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que el país de la Unión Soviética se destruyó o perdió, no. Quiere decir que el comunismo que ellos tenían o que ellos manejaban se dio por terminado. Entonces, de esta manera desaparece la Guerra Fría, desaparece la pugna de poderes que había entre Estados Unidos y Rusia. Pero en este sentido, Estados Unidos mantiene el pulso particular. ¿Qué quiere decir? Que siempre está en constante control, ¿no?, con los países comunistas como lo son Cuba. Cuba todavía es un país comunista, así como Corea del Norte y China son países comunistas. Por otro lado, Rusia, el país más importante de la URSS, que dejó de ser ya comunista, socialista, sigue aún en rivalidades, en pugnas con Estados Unidos, por extender su influencia a nivel mundial, a nivel de todo el mundo. Ambos quieren mantener una autoridad y para conseguirlo se posesionan en conflictos internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, como habíamos estado investigando, es la guerra de Siria,
que últimamente en estos tiempos lo está habiendo en el Medio Oriente, Siria, ¿no? Donde Rusia se alió con el régimen sirio de Bashar el-Assad, mientras que Estados Unidos está apoyando a los rebeldes sirios y kurdos. Entonces nos damos cuenta que hasta ahora Estados Unidos es el país más poderoso de la región, ¿sí? Más poderoso en esta región del Oriente Medio. Pero tras la retirada de las tropas estadounidenses que se retiraron ya ahorita, el presidente actual de la Rusia de ahora es Vladimir Putin. Ahora él quiere hacer de mediador en este conflicto, para de esta manera poder ganar autoridad a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, mire, siempre va a existir la pugna entre estos dos países, Estados Unidos y Rusia. ¿Sí? Siempre va a haber, lo van manteniendo, lo siguen manteniendo, y hasta el día de hoy ellos tienen un gran armamento bélico. ¿Sí? Mire, que nos comenta y nos dice que si de pronto hubiera una tercera guerra mundial, el planeta se exterminaría. No hace falta que venga o que haya desastres naturales. El propio humano, nosotros, las propias personas, nos destruiríamos a nosotros y al planeta. Eso es en cuanto a lo que es la Guerra Fría, que ha sido la pugna, es el enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre dos países que quieren tratar de imponer ante todo el mundo, ante todo el planeta Tierra. Muchas gracias por su atención.